desde que la profeta estaba hablando de dimensiones, el Señor me decía que venían cosas nuevas para el pueblo. Amén. Y que venían diferentes dimensiones, o sea, no era una sola dimensión, sino diferentes dimensiones, y que el pueblo no se asustara porque iban a ver cosas que ustedes nunca han visto, ¿verdad? Amén. Y también tuve una visión donde el Señor entró, venía con una bata y entró hasta el final y se devolvió con su bata y la extendió y venía como cubriendo su pueblo. Esa fue la visión. Eso es lo que yo vi. La bata sobre el pueblo. Y la dimensión de la cobertura. Y la gallina protegiendo a los pollitos. Gracias, Señor, que ya no tengo que gritar. Pero ¿por qué esa dimensión? Pero ¿por qué es que viene esa dimensión? ¿Por qué está viniendo esa dimensión? Es tremendo, mi hermano, porque un día de estos estaba llorando, diciéndole: Señor, me tiré ahí en el planché, en cruz, y yo le dije: Señor, aquí estoy. Quiero entregar a tu pueblo a santidad, para la santidad. Y comencé a hablar acerca de la santidad, y comencé a orar acerca de la santidad. Señor, entrego este pueblo a tu santidad. Entrego al pueblo a tu santidad. Y en ese momento tuve la visión de la cruz. Y el Señor allí me habló y me dijo: esa palabra del Ojo de Dios es precisamente eso. Como ustedes saben, el Espíritu Santo nos ministraba eso el domingo pasado acerca del Ojo de Dios. Y yo le decía: Señor, si esto que estoy viendo, eso es así, dame una confirmación. Cuando en eso recibo un audio de mi hermana María Otaro, y ella comienza a hablar y a decir, y digo yo: no lo puedo creer, Padre Santo. Yo estaba esperando la confirmación días después, pero fue ese justo día que estaba entregando al pueblo a la santidad, a la santificación, que ese día ella me envió ese audio con ese sueño. Y entre las cosas que decía mi hermana era que se había estudiado la parte de Levítico y cómo el sacerdote rociaba la sangre, y hablaba también ese audio del leproso, de los leprosos cuando eran sanados tenían que presentarse delante del sacerdote y ofrecer sacrificio. Yo dije: esto es, no hay santidad si no está el sacrificio. No hay santidad sin el sacrificio. Por eso la cruz tiene todo que ver con eso. ¿Cuántos dicen amén? La cruz tiene todo que ver con eso. El Salmo 33:16 dice: el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Dice la palabra. En el 17 dice: vano para salvarse es el caballo. Pero en la dimensión en la cual yo lo estoy leyendo en la dimensión de qué hace el hombre para salvarse a sí mismo. En ese tiempo, cuando se hablaba acerca de caballos, estábamos hablando de ejércitos. Estaba hablando de algo muy fundamental en los tiempos de guerra. Si un ejército no tenía caballos, tenía todo para perder. Pero dice aquí: vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Y luego dice la palabra en el 18: he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia.
misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempos de hambre. Mire, mi hermano, van a venir días de hambre sobre la tierra, terribles. Muchas iglesias incluso ya tienen esa hambre y llegan y dicen, bueno, tal vez hoy hay una palabra de parte del pastor, y se van tal como entraron, porque no hubo mover de Dios, no hubo una palabra de Dios en ese lugar. No solamente esto va a ser espiritual, sino que también el hambre va a venir en forma física, mi hermano. Pero yo lo he dicho, yo se lo profeticé a usted en enero, aleluya. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y desaté esta palabra sobre su vida como una llave para que usted se lo lleve. No que usted abra la Biblia en el Salmo 91, sino que usted ore, usted ayune conforme a esa palabra tremenda que está ahí, mi hermano. Porque tal vez otras personas van a padecer, pero yo profetizo que usted no va a padecer. Aleluya. Porque así como el Señor hizo crecer el calzado de los hebreos en el desierto, oh bendito sea el nombre del Señor. El arroz se va a multiplicar en su bolsa, los frijoles se van a multiplicar en la alacena, aleluya. El bistec va a ser alargado para que pueda alcanzar durante todo un mes. Usted no va a tener que comer molida de cuarta, sino buena carne para el pueblo de Dios. Pero es para los que le temen, para los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte, dice el 19, y para darles vida en tiempo de hambre. Para darles vida en tiempo de hambre. Alguien aquí que tenga oído para escuchar la palabra profética que yo le estoy trayendo a usted en esta hora, oh mi hermano. Y dice la palabra, nuestra alma espera a Jehová. No espere usted en el caballo, no espere usted en el jefe, no espere usted en la compañía, no espere usted en el banco, no espere usted en la tarjeta de crédito o de débito. Espere en Jehová, espera a Jehová. Él es tu ayuda, Él es tu escudo en los momentos difíciles. Él está rugiendo en este lugar, aleluya. Y yo le decía, Señor, ¿cómo voy a hacer si voy a cantar fuerte, Padre? No voy a tener voz para predicar, pero yo le digo a usted en esta hora, Dios está haciendo el milagro en mi garganta en este momento, porque estoy predicando, estoy rugiendo en este lugar. Dios me está ayudando, mi hermano, así que tome esta palabra, anímese, agárrela. Si usted siente un espíritu inmundo que le está molestando a usted, usted ya está más que entendido que usted tiene la autoridad de Dios para echarlo fuera de su vida. En el nombre de Jesús, no permita que el espíritu inmundo lo duerma a usted o que no entienda la palabra. Yo declaro que usted va a entender la palabra el día de hoy, usted se la va a llevar en el nombre de Jesús. Mi hermano, de una forma impresionante el Señor me metió en esta palabra y me dijo, te voy a enseñar el ojo, te voy a enseñar mi ojo. Me decía el Señor, ciertamente mi voluntad es mi ojo, y mi ojo es mi voluntad, y mi voluntad es el Hijo. Y no ha dejado de ser el Hijo, y en la cruz. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2 versículo 2 dice así: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Me decía el Señor, me has clamado para que este pueblo pueda ser llevado a la santidad, a la conversión, a la justificación, para que sus conciencias sean emblanquecidas. Pero esto no podría ser posible sin la revelación de la cruz. Es imposible sin la revelación de la cruz en ellos, me decía el Señor. El enemigo
nuestras almas usando el arma de la religión. Ha como curtido a los santos para que Cristo deje de resplandecer en ellos, en la iglesia, para que pierdan el sabor, porque el Señor nos ha llamado para que nosotros seamos sal, pero si la sal pierde el sabor, de nada sirve. Pero el Señor ha venido hoy con una palabra para que nos dirijamos hacia la cruz, porque me mostraba el Señor que algunos se han vuelto indiferentes, algunos se han vuelto tibios y se han acomodado, se han conformado a este mundo. Pero me decía el Señor, el Padre se sigue comunicando a través del Hijo y de lo que hizo el Hijo en la cruz del Calvario. Cruz, 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 cruz. Esto es algo que los ministros no quieren predicar porque a la carne no le gusta la humillación. Recuerdo un pastor que le dijo a la congregación: yo no predico de la cruz, yo no predico de la sangre porque no es de buen gusto. Claro, no es de buen gusto para el diablo. Y la única que se paró en ese lugar fui yo y me fui. Y todos los demás se quedaron sentados. Y el que calla, cuando yo vi que el Espíritu Santo se fue por ese lugar, yo me fui detrás. ¿Qué estoy haciendo yo sentándome en un lugar donde no quiere la sangre? Amén. Ya no se habla de cruz, ya no se habla de la sangre, porque como dice ese pastor y en ese momento entregó, no es de buen gusto. Eso es lo que dice el diablo, porque cuando hablamos de la sangre estamos hablando de que se nos cambió el ADN, cambiamos de padre. Si a usted no le motiva esto, yo le invito para que se convierta el día de hoy, para que vuelva otra vez a la cruz. Ya la palabra de la cruz, de la sangre, se ha vuelto como una locura. Cada vez los artistas que cantan más ofenden al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cierto. Sin que la iglesia diga nada. Pero aquí se va a levantar una iglesia militante, una iglesia con león de la tribu de Judá, que va a levantar defensa, que va a ser una iglesia predicadora de la cruz y de la sangre. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura de los que se pierden, pero para nosotros, para usted, para mí, es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios, es potencia de Dios. La iglesia ha perdido el poder porque ha perdido de vista la cruz. La iglesia ha perdido el poder, ha perdido el testimonio porque ha perdido la cruz. Usted tiene que tener el distintivo de la sangre. Usted tiene que tener el distintivo de la sangre. Aleluya. Dígale a su hermano que está a la par. El Hijo de Dios murió por nosotros para nuestro perdón, para nuestra redención. Pero el ojo de Dios te dice hoy que Él vive en ti, para que sean libres, para que sean libres. Oh, el ojo de Dios está aquí ahora, está mirando dentro de ti, está escudriñando cada parte de tu espíritu, de tu alma, de tu ser. Aleluya. Y lo que no le gusta va para afuera, porque el ojo de Dios está aquí en este lugar. Aleluya. La redención es de adentro para afuera, pero de nada sirve cuando una persona viene y dice: Señor, sáname, pero nada más quiere la sanidad para seguir
nuevo. A usted se le va a dar un espíritu y un corazón completamente nuevo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez. Cuando usted ve a un católico, usted le va a predicar y usted le va a decir, pero ¿por qué ustedes dicen que la hostia, que eso que ustedes hacen es el sacrificio incruento? Si la palabra del Señor dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ustedes lo sacrifican todos los días en la misa, pero nosotros tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, el Mesías, nuestro Mesías. Esa sangre habla mejor que la de Abel. Entonces, dígale a su hermano que esa lámpara usted ya no tiene por qué estar frío. Dígale, porque el estar frío significa que te bajaste de la cruz. Y si estás tibio, estás con un pie abajo y el otro clavado, y ya casi el otro se va a zafar. Y el Señor no comparte su gloria con nadie. O somos o no somos. ¿A dónde estás tú? Pero aquel que es ferviente, aquel que es ferviente en el Espíritu, no confía en su carne para caminar, no confía en su carne para hablar, no confía en su carne para moverse, porque sabe que su carne no puede producir nada bueno. Nuestra carne no puede producir nada nuevo. Nada nuevo, ni nada bueno. Pero el Espíritu Santo todas las cosas las hace nuevas por medio del Espíritu, por medio del Espíritu. Por eso la revelación de la cruz tiene que volver a la iglesia, porque la revelación de la cruz te va a mantener encendido. La revelación de la cruz te va a mantener a ti alerta. La revelación de la cruz te va a mantener a ti despierto. Porque ciertamente Él fue a la cruz, fue al madero por todo el mundo, pero quiero que sepas que fue personalmente por ti, para pagar la deuda por tu pecado, siendo completamente inocente. Tu deuda no es que está medio cancelada, no. Eso está completamente cancelado. Y lo otro que me decía el Señor era tu conciencia. Muchos aquí son atacados terriblemente en su conciencia, pero el ojo de Jehová está aquí en este lugar, el cual es Cristo en ti, la esperanza de gloria. Bendito sea su nombre para siempre. Muchos están allí como con la conciencia herida. Tú hiciste esto, tú hiciste lo otro, y dices, no, ya no soy tan digno. Y aceptas esos espíritus inmundos en tu mente como si fueran piojos que viven, esas liendres que viven en tu cabeza, pero hoy se van a ir en el nombre de Jesús. Hoy se va a ir de tu cabeza en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Por lo que dice Hebreos capítulo 9 versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, ¿estando qué? Estando presente, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican. ¿Ven lo que le digo? Yo estaba buscando la santificación del pueblo
Y el Señor me dio la visualización de la cruz. Y el Señor viene y me da esta palabra. Y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Dice el 14: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Ya es el tiempo que sueltes ese muerto. Ya es el tiempo que sueltes esa mortandad que has dado lugar en tu mente. Ya es el tiempo que ya tú dejes esa mortandad que está en tu cabeza. Todos aquí, por favor. El león de la tribu de Judá ya había entrado aquel rato, así que aquí. Amén. No se distraiga, mi hermano. Vamos a leer el 14 nuevamente, porque esta es la palabra sensible. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias. Yo voy directamente a ese demonio que ha estado anidando en tu mente. En este momento, ahora, en el nombre de Jesús, y sé libre de todas esas liendres y de todos esos parásitos que están allí en tu intestino, en tus oídos, que han estado allí trabajando para que tú quites el escudo de la fe. Entonces, yo entiendo, dice: limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces ahora ya entiendo por qué algunos han dejado de servir al Señor. Porque algunos le han creído la mentira al enemigo y han dejado de lado la palabra del Señor que nos hace libres. Entonces, mi hermano, nosotros estábamos tan hundidos, es que usted no entiende, estábamos tan hundidos que éramos incapaces de buscar a Dios. Y por eso Dios nos buscó a nosotros. No es como nos ha enseñado la religión de que usted aceptó a Cristo, sino que Dios se acercó a usted y trató con su corazón para que usted pudiese ser de Él. Hoy se cae tal jactancia. No es que usted aceptó a Cristo, es que Cristo te aceptó a ti. Es que una vez hay alguna persona que le pasó acá, ibas pasando, tenías en tu mente una agenda y escuchaste un predicador en la calle y sentiste como que ibas para acá y algo te devolvió para allá. No fue usted, no fue su voluntad, fue la voluntad del Espíritu Santo. Escucha, 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 para que tu espíritu, para que tu corazón sea abierto y yo te sane. Para que tu corazón sea abierto y puedas aceptar esas palabras. Y yo me voy a mover, aleluya. Y yo voy a rugir dentro de ti, oh gloria. Y tú vas a nacer para mí. Que hubo alguien que te dijo: mira, abre la boca, acepta a Cristo. Mal enseñados. No podemos tan siquiera ni leer la primera parte del Génesis. No podemos entender nada. No tenemos tal sabiduría. No tenemos tal poder. No hay forma de que usted en el mundo sin el Espíritu Santo pueda entender. Ni en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si no fuese por el Espíritu Divino.
circunstancias para que usted se convirtiese al Señor. Él fue el que colocó las personas idóneas para que comenzaran a orar por usted, mi querido Jupón. Porque en ese tiempo usted era más que Jupón, tenía una cabeza así. Pero el Señor ponía a tal persona a orar, a ayunar, a orar, a ayunar, a orar, a ayunar. Señor, mira, Señor, Padre, aquí, allá, Padre, 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 mira, Padre, 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 mira a Brian, Padre, mira a Brian, Señor. Yo sé que él no merece, pero tu misericordia se extendió allí en la cruz. Padre, 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 sácalo de ahí de donde está, oh Espíritu Santo. ¡Ay, Padre! Y él iba ahí a hacer sus cosas. Y se le pusieron al corte ángeles. Y se le puso al corte el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le dijo: no, papito, no es por ahí, es por aquí. Ahora es por allá. Ahora es por aquí. Aleluya. Oh, mi hermano, el talento que tú tienes en tu mano, ¿quién crees que se lo dio? Entonces, ¿cuál orgullo? Entonces, ¿cuál jactancia? Si cuando tú te levantas en la mañana y abres los ojos, es porque papá quiso que te levantaras. Cuando tú colocas tu pie derecho o izquierdo, yo no sé, mi hermano, con cuál usted se levanta. Solo ese hecho, maravilloso, porque es maravilloso. Eso es porque el Espíritu Santo de Dios decidió que esa mañana tú estrenases misericordia. Porque cada día estrenamos misericordia, mi hermano, para que podamos vivir delante de Él. Aleluya. Los ángeles no tienen perdón de Dios. Hay un libro que yo medio lo leí. No sé si es un libro apócrifo, de Enoc. No es parte de la Biblia, pero Judas lo menciona. Judas menciona a Enoc y a los espíritus que no tuvieron perdón. Y ese libro habla de eso. Y estos ángeles, según ese libro, fueron y le dijeron a Enoc: usted sabe que Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y caminó Enoc con Dios y no fue hallado, porque Dios se lo llevó. Y aquellos ángeles que dejaron la habitación, según ese libro, llegaron donde Enoc y le dijeron: dile al Padre que queremos volver. Dile al Padre porque tú caminas con Él. Y vino la sentencia del Padre: no, serán enviados al abismo. Y ahora nosotros, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la adoración y la alabanza de los ángeles a nosotros? Usted sabe que hay una diferencia entre la alabanza de los ángeles a nosotros. Porque ellos y nosotros podemos cantar santo, 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 santo. Pero ya ellos ya dejan de cantar cuando comenzamos a decir: gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo nuestro Señor, gloria al Espíritu Consolador. Aún ahí cantan: a su santo nombre, gloria, gloria.
Porque los que se perdieron y ya. Los ángeles que abandonaron su habitación, dice la palabra, fueron puestos en prisiones de oscuridad para aquel día. Pero usted y yo, es que no has entendido. No hemos entendido la profundidad de la cruz. No hemos entendido la profundidad de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No hemos entendido la profundidad, la anchura, la altura, la profundidad, la extensión. No hemos entendido todavía, mi hermano. Pero el león de la tribu de Judá está aquí en esta lugar. O Él está aquí. Él está aquí en este lugar. Dígale a su hermano que está a la par, Cristo fue nuestro sustituto. Y es un sustituto en la cruz que asegura nuestro perdón y la permanencia de Cristo en nosotros asegura nuestra victoria. Ahí es donde está la victoria del cristiano. Aleluya. Cuando está orando por la santificación del pueblo, el Señor le mostraba el taller del carpintero. ¿Sabe a dónde está el taller del carpintero? En la cruz. Ese es el taller. ¿Por qué? Porque toda la ira íntegra del Padre fue sobre el Hijo. No quedó una sola gota de ira en la copa del Padre, porque toda ella fue vaciada en el Hijo de Dios. Es que esto es algo que tal vez, mire hermano, hasta cierto punto Mel Gibson trató, él hizo lo que pudo con todos los efectos especiales y todo lo que trató de hacer con la pasión de Cristo para dar un vislumbre de lo que fue la cruz, pero quedó corto, porque presentó la situación física, la tortura, toda la vejación que pasó el Hijo de Dios, pero dejó de lado lo espiritual. Cualquiera de afuera diría, mira, Jesús murió igual que los otros dos ladrones, o los dos ladrones murieron igual que Jesús. No, Señor, no se equivoque. No se equivoque. Aquellos dos ladrones murieron igual, pero Jesús de Nazaret, su muerte fue totalmente diferente. Y eso es lo que no comprendió, no entendió, no supo plasmar, porque Mel Gibson no sabía la profundidad de la ira depositada sobre el Hijo. Vea, había una ira que iba a ser depositada sobre Lidia, otra ira sobre Guillermo, otra muy diferente sobre Rosa, sobre él, Eunice. Cada uno de nosotros representaba una gotita de la ira de Dios. Esa llenó la copa. Llenó la copa. Y toda fue vaciada en el Hijo en la cruz. Pero lo único que se ve son los latigazos, son los golpes en la cabeza. Eso es lo que se ve. Pero la parte del espíritu, eso no se ve. Mire, hermano, yo he estado
hablando con alguien, dándole un consejo, y esa persona comienza a contarme los problemas, y en un momento dado yo siento que aquello se me llenó. Bueno, los que saben entienden, y que siente uno aquellas ganas de vomitar. Ahora los pecados, ataduras de toda la humanidad, no. Ay, profeta, me volvió al revés. Ay, profeta, orando por tal persona, me volví al revés. Y eso nada más era una atadurilla ahí, chiquititilla. Pero ahí en ese momento no estaba lidiando con el pecado, la iniquidad y la rebelión. ¿Cómo cuate te mata? Nada más estaba lidiando con un problema que le contó. ¿Usted me está entendiendo? A ver, ¿cuántos no entienden eso? Ahora, todos los pecados, todos íntegros, más el desfile vergonzoso de Satanás, el diablo ahí desfilando. Aún los pecados, iniquidades y ataduras del ladrón que se salvó. Y del ladrón que se perdió, porque es declarado Dios justo en todo. Porque no hay preferencias para él. Creo que todavía no te ha. Tienes que entrar ahí en ese depósito tremendo. Tienes que entrar ahí. Tito 3:3 dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, mi hermano, preste atención a lo que le voy a decir, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo de Dios, el cual derramó en nosotros abundantemente. No fue una cosa mezquina, sino que fue abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Que le entre por los oídos. Ay, voy a ver si digo este pecado. Ay, voy a ver si me arreglo. No has entendido la gracia de la cruz. Nos decía el Señor que muchos que se dicen cristianos han dejado de conocer y entender a Cristo y este crucificado, porque la religión ha tomado la figura de la cruz para hacer varias repeticiones y que con una oración ya somos salvos, pero la realidad es que muchos se han conformado con el mantra de la repetición, pero fueron engañados por el hacer, pero no permanecieron en Cristo para ser hechos hijos de Dios. El poder creativo y de resurrección viene justamente de la cruz, porque ahí fue donde todo fue consumado. Todo fue consumado. ¿Sabías que
cuando Jesús dijo consumado es, fueron palabras que el sacerdote en oficio estaba acostumbrado a decir. ¡Qué tremendo! Fue esa palabra usada en la antigüedad de diferentes maneras. Fue usada cuando una deuda quedaba pagada o cuando un siervo completaba una tarea encomendada por su amo. Y al igual era usada por artistas que al terminar su obra inspeccionaban su arte y estaban complacidos con ella. Y en cada uno de esos casos se declaraba tetelestai. Tetelestai. Eso era usado en el templo. Cuando se presentaba un cordero de 1 año de edad para sacrificio y se ofrecía la ofrenda, entonces el sumo sacerdote tenía que inspeccionar el cordero antes de ofrecerlo, y si el cordero era perfecto, sin mancha, entonces el sacerdote, después de haberlo inspeccionado, decía tetelestai. Tetelestai. Entonces la palabra tetelestai era correcta tanto pensando en que Jesús pagando una deuda, como en el caso de que Jesús estuviera diciendo ya terminé la obra. Ya terminé la obra. A Jesús le fue asignada una tarea y esa fue completada en la cruz. Y a la hora de él morir, al decir tetelestai, estaba declarando la consumación de su obra. Al morir en la cruz, Jesús estaba también pagando por el pecado de los hombres, una deuda que quedó completamente paga por él. Completó todo lo que necesitaba hacer, cumplió con la ley a cabalidad. Él estaba listo para morir y 3 días después resucitó. Aleluya. Entonces, ¿qué pasa, mi hermano? Que tetelestai no solamente es terminé la obra, sino que él estaba comenzando otra obra. Él era el sacrificio, él era el sacerdote, él es el cordero, él es el tabernáculo, él es la entrada, él es todo, mi hermano. Todo. Él es el lavacro. Todo, absolutamente él es. Entonces, decía Charles Spurgeon, tetelestai es una gota de tinta en un océano de significado. En otras palabras, tetelestai es una palabra que toma poca tinta para escribir, pero el significado detrás de ella tiene eternidad. Te cubre a ti. Te cubrió a ti. No habías nacido y ya el Señor te cubrió, te proveyó. Él se proveyó de cordero para darte a ti completamente una transformación, para llevarte hacia la santificación, para llevarte a la justificación. Tetelestai. Vamos a poner el video un momentito. El pastor Prince tuvo una visión de lo que sucedió en la cruz del Calvario unos años atrás. Durante años quería plasmar la visión hasta que un día Dios le dijo: hazlo, he sido yo quien he puesto eso en ti. Fue un tiempo difícil porque a los artistas les costó entender la visión para poder hacer la animación. Mi oración es que usted no lo deje pasar, como le pasó a la iglesia del pastor, que lo vio como un video más. Es por esto que he unido 2 videos, uno relacionado al Cordero entregado al sacerdote en tiempos de la ley y Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. En el templo, el sacrificio matutino y vespertino señalaban como sombra y figura al Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. Y aquí tenemos el holocausto, que es una de las 3 ofrendas voluntarias y de olor grato. Este sacrificio representaba la plena dedicación y la entrega a Dios. La esencia de este sacrificio era la adoración voluntaria hacia Dios.
El animal, por lo general un macho sin defecto, al cual el pecador transfería la culpa por su pecado por medio de la imposición de su mano en la cabeza del sacrificio, así como usted lo va a ver en este video. La culpa era transferida del pecador hacia el animal y éste cargaba los pecados del adorador y moría en su lugar. Y una vez que la sangre era rociada sobre el altar, se hacía arder todo el animal. En este sacrificio, ninguna parte se cocinaba para comer. Se podía ofrecer 3 tipos de animales en este sacrificio: vacuno, o sea, vacas, del rebaño, ovejas o cabras, y de aves, tórtolas o palominos. El animal del sacrificio debía de ser degollado y su sangre rociada sobre el altar o sobre la pared del altar, si es que fuese un sacrificio de aves. They know not what they do. My God, why have you forsaken me? Finished! Father, to your hands I commit my spirit. Amados hermanos y amigos, quiero decirles
Los budistas, católicos, protestantes, hindúes, musulmanes, medio mundo trata de encontrar la verdad. Mas sé que hay un solo Dios y un solo camino para ir al cielo. No 5, ni 3, ni 2, solo uno. Si alguno encuentra, si el protestante hindú tendrá que llegar por el mismo camino que es Cristo, pues no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Ese nombre es Jesucristo, quien murió en la cruz. Él dice: yo soy la puerta, yo soy el pan de la vida, y alguno comiere de este pan vivirá por siempre. Yo soy el camino, nadie viene al Padre si no es por mí. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ahí estaba Jesús, el amoroso, cargando su cruz. Comenzó su recorrido hacia el Gólgota. Después de haber pasado la indiferencia de la humanidad, el Señor se encontraba extenuado, sin fuerzas para ponerse de pie. Los látigos, los escarnios debieron de afectarle tremendamente. Al ver esto, los soldados eligieron a un hombre llamado Simón de Cirene a cargar la cruz. Al llegar al lugar llamado el Gólgota, le quisieron dar a Jesús vino mezclado con mirra. Esto se les daba a los condenados para amortiguar su dolor, pero Jesús lo rechazó. Llevó por completo nuestros sufrimientos. Jesús está pendiente de los que rodean, se fija en los que sufren a su lado, ama a los que lloran a sus pies, parece tener ojos para todos, pero menos para sí mismo. Y crucificaron a Jesús. Lo que sufrió en aquella horrenda cruz durante las 6 horas que estuvo padeciendo, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, es algo que nunca podremos calibrar. Los soldados repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, sin el paño de decoro que pintores o escultores suelen ponerle. Lo sufrió por nosotros, para que fuésemos vestidos de su gloria y poder. Muchos están como estos soldados romanos. Estuvieron cerca de Jesús, pero lejos de él. Estuvieron cerca de la nación, pero le dieron la espalda. Muchos están cerca de la cruz, pero lejos del Cristo de la cruz. Tienen una hermosa Biblia, pero no creen en Jesús, el Salvador, y en su redención. Muchos buscan a Dios a su manera. Ese es el problema. Escuché decir en el bus a una persona decir: ese es el muchachito fanático que habla que hay que nacer de nuevo para ser salvo, y que Jesús murió por mis pecados y que solo Él salva. Es cierto, lo predico día y noche. No se puede ser salvo sin el nuevo nacimiento. Si por esto me dicen muchachito fanático, sí, soy culpable de esto, pues solo pienso en Jesús, hablo de Jesús, medito de Jesús, grito de Jesús, proclamo de Jesús, canto de Jesús, predico de Jesús, las 24 horas del día, siento a Jesús, Él es el rey de mi corazón. Todos somos significantes al lado de Jesús. Él es nuestro Salvador. Amigos, crean en Jesús, venga Jesús. Déjame decirte que Él murió por tus pecados. Y si tú vienes a Él, Él te salvará. Y tus pesadas cargas duras ya no serán.
Jesús.